Gloria a Dios, que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes en esta tarde. Bienvenidos sean todos. Espero que esta semana haya sido de bendición para todos ustedes. Y seguimos predicando, seguimos hablando las buenas nuevas de salvación. Y el tema de esta tarde es movidos por el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando, como siempre, a través de las Escrituras. Vamos a ver cómo trabaja el Espíritu para mucha gente que no sabe. Inclusive hay gente que es cristiana y no saben si tienen el Espíritu o no. Entonces hay mucho que aprender, diría yo. En esta tarde vamos a ver cómo los hombres de Dios eran movidos por el Espíritu Santo y cómo algunos otros se movían sin el Espíritu. ¿Y qué les pasaba? Porque esto tenemos nosotros que recibirlo, como todas las cosas del Señor. Tenemos que meternos de lleno, tenemos que conocer como lo mencionan todos, al Padre, al Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Porque tenemos nosotros que pensar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en dónde está. Si usted es un creyente, el Espíritu Santo tiene que estar en usted. Ahí no tiene que haber ninguna duda. Nadie, absolutamente nadie, aquí en la tierra le puede decir a usted si usted lo tiene o no lo tiene. Eso lo tiene que saber exclusivamente el creyente, el individuo. Por eso, con lo que vamos a ver hoy, van a caer muchos argumentos falsos de muchas doctrinas que están allá afuera, donde la mayoría de ellas hablan de, como se los he dicho, de una manera que no es bíblica, usando ellos las Escrituras, usando ellos lo que está escrito, pero interpretado por ellos mismos, no por el Espíritu. Porque por eso la Escritura dice, el apóstol Pablo, que todos sintamos una misma cosa. ¿Cómo creen ustedes que tenemos que sentir una misma cosa? ¿Qué existe tan grande que nos pueda hacer sentir una misma cosa? Es el Espíritu de Dios. Entonces no se dejen llevar por tantas doctrinas que están allá afuera y que van a perder a muchos. Eso es lo más triste. Pero hoy nosotros vamos a ver, se los digo pues, cómo Dios mueve a las personas en el Espíritu, movidos por el Espíritu Santo. Ese es el título de esta tarde o de esta noche ya casi. Y para ver algo, vámonos hasta 1 Corintios 12:1, para que usted vea cómo vamos a empezar a ver esto. Y desde un principio, usted va a empezar a meditar en todas estas palabras que va a empezar a oír. ¿Sí? Y usted tiene que abrir su corazón, abrir su entendimiento. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Y al final vamos a cerrar con una oración. Casi nunca hago esto, de cerrar con oraciones, pero hoy lo voy a hacer. Es lo que el Señor me puso a orar por aquellos que están sin Espíritu, aquellos que no lo han recibido. Pero vamos a ver todo esto para que Dios lo vaya tocando a usted y vaya preparando para que usted reciba. Vamos a leer en 1 Corintios 12:1 al 7, para que ustedes vean pues cómo es esto del Espíritu Santo. Porque se habla, ¿no? Se habla siempre de Dios el Padre. Por supuesto, por todos lados se habla de Jesús, de mil maneras. Y también se menciona el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver hoy, de una vez por todas, para que usted vea
¿Qué pasa con las personas cuando son movidas por Dios? ¿Y qué pasa con aquellos que se mueven sin Dios? Sí, porque hay de todo, ¿no? Dije 1 Corintios 12, 1 al 7, dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vea usted y entienda de una vez que cuando Dios llega hacia nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo. Nos lo ha regalado, nos lo ha ofrecido, vive en nosotros. Él está con nosotros y nosotros con Él. Por eso se dice así: no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y para que alguien pueda ver la diferencia entre cómo estaba una persona sin espíritu antes y cómo lo debe de estar hoy en día, si es creyente, de verdad, dice él aquí, dice: sabéis que cuando erais gentiles, dice, se os extraviaba llevándoos como si se os llevaba a los ídolos mudos. En otras palabras, éramos movidos por espíritus inmundos. Éramos movidos por el poder del enemigo. Éramos movidos, como él dice aquí, como se lleva a los ídolos mudos, sin saber, sin entender, y por supuesto hacia la misma perdición, los que todavía están ahí. Es triste, pero es la verdad. Dice: por tanto os hago saber, oigan lo que va a decir aquí: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aquí es donde va a entrar casi la sabiduría para usted, para que sepa de una vez para qué sirve, o de qué se trata, o qué hace, o cómo transforma, o qué palabras dice en un hombre el Espíritu Santo. Pablo nos está poniendo bien claro: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, nadie que esté en el Espíritu va a empezar a hacer lo opuesto de Dios mientras está detrás del púlpito, contradiciendo, negando, diciendo cosas antibíblicas, como un tipo o como un falso maestro. Por eso dice, los hace saber a la iglesia que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces él sabe porque él mora en nosotros. Entonces de aquí podemos ya ver que no es como se ve el hombre de afuera. Por eso es lo que siempre decía Jehová cuando andaban escogiendo al rey David: que no viera a los demás hermanos como que tan altos y cómo se miraban y que ellos eran los escogidos. Nosotros no podemos poner la mirada en el aspecto de los hombres, en la manera de hablar, en la manera de moverse, porque eso todo se puede actuar. Lo que no se puede actuar es un verdadero creyente. Eso no se puede actuar porque Dios lo ve. Usted engaña a la gente, usted engaña a la congregación. Todo se hace una revoltura de personas y de pensamientos ahí, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces, desde ahí vamos viendo ya con qué claridad se mueven las personas que están en el Espíritu de Dios. Para que usted vea que no es que uno caiga, como dicen todos, y uno se sale y peca y hace un montón de cosas, se mete con otras mujeres, anda haciendo de todo, anda robando, anda comprando casas, anda comprando aviones y después regresa y después... No, así no es. Esa gente nunca ha sido de Dios. Porque entiendan que es más grande el que está dentro de una persona que el que está en el mundo. Así es esto. Muy claro está. Lo voy a repetir: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea que siempre va a hablar conforme a la piedad de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todos aquellos que le glorificamos, que le alabamos, que lo amamos, que lo deseamos, siempre estamos hablando del Señor. ¿Por qué? Por ese poder que está en nosotros. ¿Sí?
Dice enseguida, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cualquier cosa que haga alguien conforme a lo que se le dio, es por el mismo Espíritu de Dios. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí está diciéndolo otra vez. Entienda lo que está escrito y recíbalo en su corazón. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, ¿quién mueve al creyente? El mismo Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Eso está bien fácil de entender. Por eso cuando usted lea, no lea deprisa, no lea las carreras, deténgase y vaya viendo, vaya sentándose letra por letra y vaya recibiendo esto cuando usted se dedique a leer la Escritura. Dice el 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está. ¿Por qué dice eso? Porque así es como nosotros vamos a vivir en paz, es un provecho. Voy a poder aprovechar yo el tiempo de Dios para hablarle a otra gente. Todo va a estar a favor, gracias a Dios. ¿Sí está entendiendo? Yo voy a ser escuchado en mis oraciones. Yo voy a recibir paz. Yo voy a estar en contacto y en comunión, porque todo esto es a mi favor. Por una simple y sencilla razón, porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Ya está entendiendo cómo está esto? No es porque yo esté ahí de terco haciendo algo que me han dicho, así no es. Es porque hay un cambio y yo lo tengo que sentir. Usted lo tiene que sentir. Cuando el Espíritu llega a un individuo, la persona lo siente. ¿Usted cree, como se los he dicho otras veces, que alguien puede estar en el Espíritu y no saberlo? O al revés, decir que no está pero sí está, o que no sabe o que no entiende nada, pero es cristiano. Qué gran confusión, ¿no? Entiendan que todo está escrito y todo está en el poder de Dios. No hay alguien en la tierra que diga que el Espíritu de Él se mueve en él o en ella y no sepa y no sienta nada nunca, y no haga nada, y no se ha transformado ni cambiado. Eso no existe, entiendan. Para todos aquellos que tienen esa duda de que son creyentes y nunca han visto ni sentido nada, les puedo decir algo tan fácil, a lo mejor nunca ha pasado nada con usted. Porque es que lo que vamos a ver hoy, como les decía, tumba todos esos argumentos de doctrinas falsas de hombres, donde ellos están diciendo que usted no haga nada, que usted olvídese, que no sé qué. Más los oigo y más me sorprendo lo que están diciendo. Pero entienda usted que usted tiene que saber la verdad. Usted no, ninguno de los demás aquí afuera en el mundo se va a presentar delante de la presencia con Dios y con usted. Usted mismo va a llegar ahí. ¿Y con qué palabras va a llegar? A la manera que sea. A la manera que sea, pero usted va a llegar. El juicio de Dios empieza por la casa. ¿Sabe que están diciendo que no se trata de un juicio? Que se trata como de premios. Que porque Dios no nos va a enjuiciar si ya no lo dio. Es un solo enredo que están hablando esos hombres ahorita. Entonces entiendan ustedes con qué claridad está todo escrito aquí. Vámonos hasta el Viejo Testamento, hasta el libro de Números. Números 11:25. Es que le tengo que mostrar todo conforme a lo que Dios me mostró a mí, para que usted vea que este Dios pues es el mismo. Es el mismo Dios que sigue haciendo maravillas. Y vamos a leer acerca de los 70 varones. Una parte, obviamente, no me voy a tender aquí hablando porque yo sé que no a mucha gente le gusta. Pero si así fuera lo hiciera. Pero esto es lo que Dios me dio. Vean lo que dice en Números 11:25. Está hablando, obviamente, Moisés. Pero dice en Números 11:25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube
y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. O sea que Dios mismo baja y toma del espíritu que le había dado a Moisés para darle a los 70. Oiga eso. Oiga eso. Y usted no diga que no puede ser, porque para Dios no hay imposibles. Por eso ahí mismo dice, gloria al Señor. Lo voy a repetir. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Cuando alguien está profetizando, Dios lo está moviendo y está hablando lo que Dios le pone a decir, lo que Dios quiere que la gente oiga. Porque es que Dios no me trae a mi palabra, aunque sí lo hace en mi persona, pero todo lo que me trae es para que lo oiga la gente. Porque yo lo recibo, pero el trabajo aquí, la obra, es que ustedes lo reciban también. De eso se trata. Entonces aquí dice, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad. Dice, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos. Dice, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. O sea que se fueron por otro lado a hacer eso ellos. Dice, corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento, como dándole la queja a Moisés, que había 2 que estaban haciendo algo por allá y que no habían regresado junto con los demás. Dice en el 28, entonces respondió Josué, el hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, dice, Señor mío, Moisés, impídelos. Oigan bien que él quería que fuera Moisés y los parara. Pero veamos nosotros que cuando estamos en el Espíritu, todos estamos, como les dije, en el mismo sentido. Moisés no sabía, Moisés no se dio cuenta hasta que no le dijeron. Él no actuó arrebatadamente y corrió a callarlos o a castigarlos. Él sabía de lo que se trataba. Una persona en el Espíritu sabe lo que otra persona en el Espíritu está haciendo, de qué se trata y cómo se mueve y cuál es el propósito de Dios en ellos y en nosotros. Por eso dice el 29, Moisés le respondió diciéndole al muchacho, ¿tienes tus celos por mí? Como diciendo, ¿te da celos que yo esté hablando y que ellos allá no? Pero vea lo que le dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, dice Moisés, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Mire, esta es la diferencia de una persona ya, estar en el espíritu, haber sido bautizado en fuego, haber recibido el Espíritu Santo. Es así como usted sabe que ya es de Dios. Es así como sabe usted ya todo lo que Dios le va a revelar. Es así como usted recibe paz. Es así como empieza la vida cristiana verdadera. No mediante doctrinas de tantos falsos maestros que hay por todo el mundo. Entienda que esto está bien claro y fácil de entender. Por eso el mismo Moisés tiene ese deseo. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Sabe qué quiere decir? Ojalá que todos los que están ahí en la congregación sean salvos. Porque esa es la seguridad, esa es la señal. Que hemos sido salvos. Porque se nos ha dado de su espíritu. ¿Entiendan? Wow. Vamos a ver al rey Saúl, antes de que se le pasara lo que le pasara. En el Primera de Samuel 10:5. ¿Sí? Primera de Samuel 10:5. Vean ustedes aquí también lo que le va a decir a él, para que usted ya vaya viendo que es necesario que si usted que me está viendo no lo tiene,
lo pida. Pida el Espíritu que se lo dé Dios. Para que eso pase, usted tiene que ser muy verdadero con Dios en su oración y negarse a usted mismo y clamarle a Dios en verdad, con todo su ser, con toda su mente y con todo su corazón. Porque Él va a ver esa oración y Él no se puede negar a un corazón contrito y humillado. ¿Está entendiendo esa parte? Vamos a leer aquí. Dice en 1 Samuel 10:5, dice: después de esto llegarás al collado, le están dando las instrucciones, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. O sea que ya había otros profetas y él se iba a encontrar con ellos. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. O sea que iba a estar todo ahí muy hermoso. Iba a estar la danza, iba a estar la alabanza y ellos profetizando. Entonces dice aquí en el 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dice a Saúl. Dice: profetizarás con ellos, oiga esta parte aquí, y serás mudado en otro hombre. Oiga eso, serás mudado en otro hombre. Entienda usted que por eso es que uno ya no vive para uno vive para Dios. Y no son palabras que se repitan y que todos los oigan y lo sepan. Es que es una realidad. Es una realidad el ser transformado. Yo me recuerdo cuando ya el Señor me había hablado a mí, que me daba muchos sueños. En uno de esos sueños, yo me metí a un baño, como un baño público, y me estaba lavando las manos en ese sueño, y me agaché a lavarme la cara, y a echarme agua, más bien. Y cuando me levanté hacia arriba y vi en el espejo, me vi otra persona. Y me asombré y dije: ¿qué querrá decir ese sueño? Entonces ahora estoy viendo que escrito estaba, que cuando el Señor viene, te transforma en otra persona. Yo me vi como otro hombre. En aquel entonces tenía más pelo, por supuesto, pero me vi muy peinado hacia atrás, con un pelo muy negro, y yo era otra persona. Y yo dije: wow, ¿qué está pasando en el sueño? Pero era yo, porque me acercaba y se movía la imagen en el sueño. Entonces ahora veo que está escrito que uno, en el poder de Dios, en el Espíritu, te va a transformar en otro hombre. En realidad lo va a hacer. Dice el 7, cuando te hayan sucedido estas señales, dice él, gloria al Señor, gloria a Cristo, dice: cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Oiga todo lo que le está diciendo. Dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Oiga lo que le dijo él. Dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, dice, le mudó Dios su corazón, o sea, se lo cambió. Oye eso. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dice: cuando llegaron allá al collado, dice aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Oye eso. Entonces aquí vemos que es una realidad. Es una realidad que todo lo que Dios va diciendo en un individuo se va cumpliendo. Por eso usted no puede detenerse en esas falsas doctrinas y decir: yo creo que ahí la llevo, o ahí voy. Cuando no es así. Si Dios es tan poderoso que Dios no va a engañar a nadie, Dios no va a perder a nadie, Dios no va a contradecir a nadie, Dios no va a enredar a nadie. Dios es muy claro para hablar.
así como lo lee usted. Cuando usted ya tiene una relación con Dios, en verdad, o aquellos que ya la tienen, me saben entender lo que les estoy diciendo. Porque es que ya nosotros, ya es más fácil. Todo es más fácil ya en el Señor. A lo contrario de como mucha gente lo ve. Como si fuera un dolor de cabeza todo esto. Y no es así. Entonces aquí vemos que este hombre iba a ser mudado en otro hombre. Para que usted vea qué señales tiene que haber en un individuo que supuestamente es cristiano, sea mujer o sea hombre, sea el pastor o sea quien sea. Usted tiene que ver a otra persona. Si usted lo conocía de una manera, cuando no era, lo tiene que conocer bien diferente ya. Y no bien hipócrita, no, bien cambiado por el poder de Dios. Es a lo que me refiero. Aunque sí hay, ¿no? Sí los hemos visto y todavía van a estar y van a quedarse hasta el final. Es triste, pero es la verdad. Vamos a ver el Salmo 143, para que vean todos esos cambios que ocurren cuando el Espíritu llega a las personas. Salmo 143, 10. Dice aquí, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por todos lados vemos gente que clama a Dios por la única razón del Espíritu. El Espíritu y el Espíritu, porque ellos saben que ese es Dios en ellos. Lo voy a repetir, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Por qué está pidiendo él que le enseñen a hacer la voluntad de Dios? Porque es que sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y aparte, menciona las dos cosas. Quieres ser guiado, quieres hacer la voluntad, quieres ser enseñado, pero a través, dice él, de tu buen espíritu. Todo está aquí. Todo está escrito. En el Proverbio 1.23. Proverbio 1.23. Dice así: volveos a mi reprensión. ¿Qué es la reprensión? Es la amonestación y la corrección de las cosas. ¿Quién nos corrige? ¿Quién nos enseña y nos muestra? Es Dios. Hay gente que desafortunadamente no está de acuerdo en lo que está escrito. No sé el propósito de ellos cuando se acercan a las cosas de Dios, pero no les gusta lo que está escrito, no están de acuerdo. Entonces nosotros no tenemos que ser así. En el verdadero creyente tiene que existir solamente el sí y el amén. Porque él les dice, volveos a mi reprensión, porque mucha gente se iba y ya no quería por lo que él les decía. Porque es que la gente tiene que ser transformada, ¿sí? Por el poder de Dios. Y a mucha gente no está de acuerdo en eso. Pero dice aquí, volveos a mi reprensión, dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Muchas veces las personas quieren contender con el propio Dios. ¿Y por qué hacen eso? Basado en lo que están viviendo o cómo les está yendo. Mucha gente, Dios los pone a prueba, los mete al fuego para que salgan todavía mejor, y cuando los mete al fuego ya no regresan, se van por otro lado y dicen, no, eso no me gustó. Eso no me gustó, porque y empiezan ellos a poner su parte ahí, su forma de pensar y de ser, y deciden nunca mejor volver a Dios, porque no se les hace justo, les sirven de tropiezo en algunos lugares, empiezan a echarle la culpa a los hermanos, a las hermanas, al pastor, a la congregación, a la música, a la hermana, quien sea, y terminan sin Dios. Pero ese es el enemigo que los está engañando. Pero nosotros sabemos que Dios es el que nos ama y por eso nos reprende. Por eso nos está reprendiendo, porque nos ama.
no porque no nos ame o porque nos quiera dar infierno aquí en la tierra, no. Él, por eso dice, volveos a mi reprensión. Dice, aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por eso les he dicho siempre que para estas cosas no se necesitan estudios, no se necesita absolutamente ninguna escuela. ¿Por qué? Porque entonces cosas como estas, ¿en dónde quedan? Donde Él promete derramar el Espíritu y enseñarnos sus palabras. ¿Usted cree que eso se mueve a través de un hombre en una escuela para que usted venga a ser un pastor? En ningún lugar está eso. Usted mismo va a tener una comunión con Dios, si es que va a ser así. Dios no necesita terceros o cuartos. Si Dios le habló a usted para pastor, es que ya hubo un encuentro entre usted y Dios. Si alguien le está diciendo a usted que usted puede ser pastor, esa es otra cosa. Entienda. A mí nunca nadie me dijo que yo podía hacer esto. Nunca. Yo empecé porque Dios me habló. ¿Usted cree que yo me iba a basar en lo que la demás gente dijera de mí? ¿O yo me iba a motivar con lo que ellos me dijeran? Esto no es un trabajo secular. Esta es una profesión divina que viene del cielo, entienda. Por eso es que no importa lo que la gente diga, no importan parientes, no importa nadie. Importa Dios. Por eso es que estoy aquí. ¿Usted cree que a mí me importa lo que diga la gente? No. No, eso ya dejó desde hace mucho tiempo. Y así deberían de ser todos los creyentes. Preocuparse solamente de lo que Dios dice. Esa es la garantía. Entonces, vamos a ver nosotros el ejemplo de Jesús. Para que usted vea pues que hasta el mismo Jesús fue movido en el Espíritu. Él siendo Dios. Y alguien dirá, no, es que Él era el Hijo de Dios. Pues sí, pero tenía que estar escrito eso para que usted viera que aunque Él es el Hijo de Dios y Él es Dios, tiene que haber las mismas cosas para nosotros seguirlas y creerlas. Usted no diga, oh, es que Él era y... Pues sí, era lo que Él era. Pero lo que está bien en claro aquí es el proceso de todos los hombres en la tierra. Y Él era el Hijo del Hombre en la tierra también. Por eso es que Él fue, como lo vamos a leer aquí, dice en el encabezado, tentación de Jesús. Esto siempre, pero siempre que lo he oído yo de parte de alguien, lo están arreglando y acomodando de una manera diferente. Esto que leemos aquí, déjeme decirle dónde está. Mateo 4:1, dice en el encabezado, la tentación de Jesús. No dice el ayuno de Jesús y la victoria. No se trata del ayuno. Se trata de lo que Jesús empieza y se afirma en las cosas que oye del Padre. Porque eso del ayuno, entienda usted, Jesús fue tentado en todo. Rápidamente le voy a decir, en esto que vamos a ver aquí, el enemigo lo empieza a tocar, a tentar más bien, con la primera necesidad que él tenía, y era de comer. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Dice en Mateo 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Oye eso. Jesús fue llevado por el Espíritu. Dice al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, que iba a ver si él mismo lo iba a convencer, el enemigo. Y lo primero, pues por lo que leemos, les digo eso, es con relación a la comida. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es lo que abrió la posibilidad para que le viniera la prueba. ¿Está entendiendo ya ahora sí?
que no fue que Jesús dijo, me voy a meter un ayuno para soportar al diablo. Así no fue. Dios el Padre permitió que él no tomara ni comiera nada, porque como era hombre, tenía hambre, tenía sed. Imagínense. Por eso es que dice aquí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque él sabía que tenía hambre. Él sabía que era una de las posibilidades donde Jesús lo podía escuchar a él y hacer lo que él dijera, en vez de hacer la voluntad de su Padre. ¿Está entendiendo? No es que la gente esto lo ve como un ayuno y un ayuno y un ayuno y un ayuno todo el tiempo. Y así no es. Aquí se trata de las respuestas, aquí se trata de mantenerse, aquí se trata de sostenerse, aquí se trata de luchar con el Espíritu. Por eso el Espíritu, si lo podemos ver de esa manera, fue movido por el Espíritu de Dios, el mismo Jesús. Entiendan, ¿cuál es el propósito de entrar en ayunos? Mucha gente le encanta ayunar, pero ¿saben qué? El verdadero ayuno es abstenerse del cuerpo de hacer lo malo. Porque el alimento, el reino de los cielos, no consiste en comida ni bebida. ¿Nos está entonces contradiciendo el Señor? No. Entiendan ustedes que Él en la debilidad aquí, por eso es que iba a ser, como dice en el encabezado, tentado. Entonces Él responde siempre con lo que está escrito. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús les decía que trabajaran por la verdadera comida, que a vida eterna permanecía o duraba o era la que tenía el efecto. No lo que Él les hacía que comieran cada que les multiplicaba los panes y las comidas y los pescados. Entiendan que esto no se trata nunca de ningún alimento. Aunque estén los ejemplos, no se trata de eso. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea que mucha gente así cree, oh, si tú eres cristiano, entonces ¿por qué esto? Si tú eres cristiano, entonces ¿por qué te está pasando esto? ¿Por qué le pasó esto a tu esposa? ¿O por qué te pasó eso a ti? ¿Entiendan? Entonces le dice tal y como está escrito Satanás a Jesús. Dice, en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ese es el mismo pensamiento de todos los creyentes, de todos los líderes, de todos los pastores, de todos aquellos que estén caminando con Dios. El no poner la mirada en el mundo, porque de todo lo que nosotros tenemos necesidad, Dios sabe. Y Él va a proveer. Por eso es que somos llamados a buscar el reino de Dios primero. Y todo lo demás será puesto o será añadido. ¿Qué es eso? Nuestras necesidades, en lo que estamos aquí en la tierra. Pero eso es lo que quiero que usted vea, que el mismo Jesús, es que escrito está, que fue llevado por el Espíritu. Si él podía haber hecho, o como está escrito en muchos lados, que Él se mueve y hacía milagros, y casi nunca se menciona que el Espíritu lo esté moviendo a sanar ciegos, ¿sí? A hacer tantas maravillas que Él hizo. No se ve tanto que diga el Espíritu lo llevó a Jesús, el Espíritu lo llevó, pero aquí sí está. ¿Por qué? Porque iba a estar cara a cara con el mismo enemigo, y el mismo enemigo le iba a empezar a hablar de las cosas de Dios, le iba a empezar a decir, escrito está también.
Entiendan que esa es la tentación de siempre. Cuando usted va a un lugar y le empiezan a hablar de Dios también, pero de una manera que no es de Dios, de una manera que es diabólica, terrenal y satánica, que es sabiduría de aquí de la tierra. ¿Usted cree que durante tantos años, desde la venida del Señor o el nacimiento de Jesús, cuánto han avanzado en el mundo entero todos los falsos maestros, todas las doctrinas? Por eso es que existe el montón de llamadas iglesias junto con tantas denominaciones. Y esto no debería de ser, no debería de ser, porque todos tenemos que sentir lo mismo. Imagínense qué tan lejos estamos de sentir lo mismo. ¿Sí? Wow. Vamos a ver estos encuentros con esta gente en el libro de los Hechos, que ellos mismos empiezan a ver cosas, empiezan a desear cosas junto con los verdaderos y terminan muy mal. Hombres comunes y corrientes que ven con sus ojos las maravillas de Dios. Y digo esto porque ven a hombres cambiados. Esa es una maravilla. Ver a un hombre cambiado, a una mujer cambiado a favor de Dios y doliéndose por las demás almas. Pero ellos no entienden eso. Ellos lo que quieren es hacer su voluntad con las cosas divinas. Por eso vamos a ver esto, para que usted vea. Porque estas son señales de cuando la gente ignora el Espíritu, ignora a Dios y piensa que todo es un juego. Sí, porque es que sí es, y va a seguir siendo así. Es muy triste, pero es así. En Hechos, libro de los Hechos, Hechos 8:4, vamos a ver acerca de Simón el Mago. ¿Sí? Le voy a leer esto rápidamente para que usted vaya y aprenda todo esto, se dé cuenta. Dice en Hechos 8:4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Miren bien esta parte aquí. Vemos que Felipe está predicando a Cristo en Samaria. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y acuérdese usted de esto, que no todos los que fueron sanados regresaron. No todos los que son sanos fueron salvos por la decisión de ellos. Acuérdese que eso veíamos la semana pasada. Entonces, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande, o sea, por la verdad, por algo muy tremendo él ahí. Dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Eso decía la gente acerca de Simón el Mago. ¿Cómo sería lo que él hacía? ¿Cuántas cosas no hacía y engañaba a la gente? Que todos, en general, desde el más viejo hasta el más chico, pensaban que era poder de Dios. ¿Se está fijando? Porque es que está escrito. Dice entonces, gloria al Señor, dice, aleluya, dice: le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Oiga esto, engaño y artes mágicas. Por eso entendamos que nosotros no andamos buscando absolutamente nada, estamos buscando a Dios. No estamos buscando sabiduría ni señales, estamos buscando al verdadero Dios para que tome control de nuestras vidas y nos lleve hacia el mismo cielo. Porque es que la gente pone la mirada, se lo repito, en las cosas que ve. Así existen muchas iglesias, desafortunadamente. Cuando lo ven uno hablar así tanta Biblia, eso se paran, se van, se pierden, no quieren nada, no soportan las palabras de Dios. Quieren ver un espectáculo.
quieren ver que algo pase, quieren ver algo fuera de lo normal, quieren ser tocados a otras cosas, no a la verdadera palabra de Dios. Por eso están como están. Muchas gentes por eso están como están como dormidos, están como muertos. Nunca les ha resplandecido la luz del Señor en sus corazones. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oigan eso ahí. Y luego, ¿qué pasa con Simón? Aquí dice que también creyó Simón mismo. Oigan eso. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él era uno de esos que quiere ver cosas, porque está atónito, está sorprendido, pero no de la buena manera, no del gozo del Señor. No empezó a llorar de alegría de que había sido encontrado por Dios, no, nada de eso dice aquí. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen, aquí está, el Espíritu Santo. Porque es que acuérdense que por eso cuando Felipe estaba hablando, él estaba, dice que predicaba a Cristo, porque es que así es siempre, pero no todos reciben, no todos reciben. Entonces aquí dice en el 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Muchas veces así pasa. Muchas veces cuando la gente es bautizada, nomás es bautizada, y en el tiempo del Señor viene el toque de su poder, viene el Espíritu. A mí en lo personal, primero me bautizó con el Espíritu y después me bautizaron en las aguas en el nombre de Jesús. Pero primero a mí me vino el Espíritu. Entonces todo es diferente. Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vean que todo esto lo está presenciando Simón el mago. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Les suena muy familiar eso? Toda la gente, en todas esas congregaciones, en donde se habla de tantas cosas, de tanto bienestar, de tantas cosas que pueden recibir, de tanta prosperidad, esa es la palabra, todo está basado en el dinero. Todo está basado en el dinero para ellos. Entonces es una gran corrupción a grandes cantidades, porque existe la necesidad de pagarle a todos los que están en esas congregaciones. Estoy hablando de congregaciones grandes, denominaciones, en las cuales a todos hay que darles pago, salario, beneficios. Entonces ahí, por el dinero se hace de todo. Entonces aquí vemos que Simón vio todo eso y lo primero que hizo es sacar el dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga esto que humanamente se oye normal, pero espiritualmente es un acto diabólico. Es un acto diabólico porque imagínense una persona, de que esto fuera posible, ¿cuánta gente no hubiera haciendo más dinero y más dinero cada vez en eso? Si así, no dando nada ellos en las iglesias, no teniendo al Señor en sus congregaciones, están llenos de dinero. Ahora imagínense que pudieran ellos, mediante el dinero, pasar Espíritu Santo a quien ellos quisieran. ¿Cómo estuviera el mundo ya? Eso es totalmente diabólico, porque es por lo que vamos a ver acá. Dice en el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ya está viendo. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dicen así. Lo primero que le dice es arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Dice, ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es lo que está diciéndole aquí,
que a lo mejor todo lo que le vieron a él, luego los apóstoles le dicen, ruega, o sea, ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En otra versión dice perfidia. La palabra perfidia es la deslealtad, traición, quebrantamiento de la fe de vida. Por eso entiendan que aunque él ya había creído, había sido bautizado, estaba negando a Dios. Fue lo primero que empezó a hacer. Eso pasa mucho en la gente. Cuando ellos ven, se quedan atónitos, se quedan sorprendidos, dicen, sí, aquí está Dios, yo creo, voy a regresar, hermano, ahí nos vemos, voy a traer comida, hermano, le voy a ayudar a arreglar no sé qué, hermano, voy a venir a hacer esto, y en lo que menos piensa usted, ya andan mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es lo que tienen en sus corazones. Tienen en su corazón hacer su propia voluntad, no la de Dios. No la de Dios. Entonces, a mí no se me puede olvidar esto que yo vi con mis propios ojos una vez cuando yo estaba en una iglesia, aquí en una iglesia local. Invitaron a un joven, en aquel entonces tendría estaba como en sus 20 años ese muchacho, y le dieron el tiempo a que según él predicara, porque él iba a traer la palabra, como le hacen todo el tiempo. Pastor sentado, yo en ese entonces yo nomás estaba ahí también, yo no era nadie, no hacía nada, y que él va a predicar. Dije, bueno, vamos a ver, y lo ponen. No decía nada el muchacho, no decía nada, hablaba y decía esto, decía lo otro, y la gente sentada, no pasaba nada, Dios no lo estaba guiando a nada. Y cuando él acabó, agarró el micrófono otra vez y les dijo a los de la alabanza, pongan esta alabanza para adorar a Dios. En cuanto él empezó a alabar a Dios, todos empezaron a ser tocados. Por eso entiendan que mucha gente no sabe, no entiende a lo que Dios nos ha llamado. En el momento de que o es para predicar o es para alabar a Dios. Pero todo va por partes. Entonces entiendan ustedes qué es lo que pasa con mucha gente, que ven todo, pero no saben, porque no se esperan. Tenemos que ser pacientes. Entonces aquí le dicen a él claramente, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogar vosotros por mí al Señor. Oiga, rogar vosotros a ustedes, rogar vosotros por mí al Señor, le dice el mago. En vez de que él se ponga a orar por él, quiere que todavía oren por él. Como diciendo, yo no, ustedes, que Dios los usa. Es que Dios quiere oír de nosotros. Él sabe todo. Él puede usar a los demás, que oren por los demás. Eso estamos llamados a orar por los demás, nada de malo en eso. Pero lo que quiero que vean aquí, que este hombre no quería hacer nada. No quería hacer nada. Por eso dice, rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre de mí. Vea qué triste es eso. Miren, ya casi vamos a ir cerrando. Les voy a mostrar también aquí en el libro de los Hechos a este hombre que igual empieza a estorbar como lo hace mucha gente. Hechos 13:4, que vamos a hablar acerca del falso profeta Bar Jesús, o Elimas, el mago también. Ahí en Hechos 13:4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, está hablando de los apóstoles. Vean que los apóstoles, Jesús, en el Viejo Testamento, Saúl, todos movidos por el Espíritu Santo, los verdaderos. Dice, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, dice, hallaron cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, ¿ven esto que pasó aquí? Este hombre, el procónsul Sergio Paulo,
quería oír la palabra del Señor de parte de aquellos que sí la tienen. Pero alguien, y en este caso Elimas, dice en el 8, pero le resistía Elimas el mago, dice entre paréntesis, pues así se traduce su nombre, dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Lo estaba haciendo un acto del diablo, el Señor lo reprenda. No quería que recibiera nada de parte de los apóstoles. Entonces vemos aquí lo que sigue diciendo. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, por supuesto, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Vea usted lo que le declaró. No es porque no lo amaba, no es porque no lo quería, no es porque era diferente de él, es que le tenía que decir la verdad. Dios así es. A mucha gente tiene un problema en oír las verdades de Dios. Espero que usted no sea uno de esos. Él le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. No solamente eso, le dice hijo del diablo. ¿Sabe por qué le dijo hijo del diablo? Porque la voluntad del Padre quería hacer. En este caso, el mismo Satanás. Señor lo reprenda. Dice, enemigo de toda justicia. Entiendan que una persona sin el Espíritu Santo, aquí están los detalles. Y usted va a decir, no, yo conozco tantas religiones y no son así. Es que usted nomás los ve por afuera. Usted no es Dios, pero esa gente que está sin Espíritu es capaz de hacer lo que sea, en el momento que sea y como sea. Entienda usted que no, ellos están movidos bajo el poder del enemigo. Es lo que dice la Biblia. El mundo entero está bajo los pies del maligno. ¿Quién creen que usted los mueve a hacer todo lo que hacen? Él es el enemigo. Entonces aquí vemos claramente lo que le está declarando el mismo Saulo. Lo voy a repetir. Dijo, oh lleno de todo engaño, oigan los detalles, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Le pregunta, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea que en eso se la llevaba. Dice, ahora pues he aquí que la mano del Señor está contra ti. Ahí está. Por eso acuérdense acerca de esa piedra, que el que cae arriba de la piedra es quebrantado, y aquel sobre quien la piedra cae es desmenuzado. ¿Y quién es la piedra? Jesús. Entonces por eso le declara él esto. Le está diciendo claramente, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti. Imagínense eso. Dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Dice, entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. O sea que para eso sirvió. Lo que hizo el mago, Elimas, sirvió para en vez de que no creyera el procónsul, le sirvió. Para que vean usted cómo Dios cambia las cosas. Le sirvió porque aquí dice, entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. Por eso nosotros no perdemos ni una batalla por el poder de Dios. Entienda, todo está de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Por eso nosotros tenemos que saber cómo movernos, cómo recibir y cómo entender todo esto. Mire, aquí mismo, en Hechos 19:13, vamos a ver también, gloria al Señor, acerca de estos que eran, dice aquí la escritura, que ellos eran judíos exorcistas ambulantes, o sea que andaban por todos lados, según ellos, sacando demonios. Vamos a ver qué pasó con ellos también, para que ustedes vean cómo son burlados por las mismas huestes y potestades que ellos mismos quieren derrotar y nunca, pero nunca van a poder. Dice aquí en Hechos 9:13, claramente dice,
Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Oiga eso. La vergüenza de todos aquellos que quieren hacer maravillas de Dios sin que Dios esté en ellos. Ahí está el ejemplo. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga, qué manera de hablar. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, dice aquí. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, oigan bien cómo les van a contestar a estos exorcistas. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, como número 1, y sé quién es Pablo, como número 2, pero vosotros, ¿quiénes sos? O sea, ¿quiénes son ustedes para venir a hacer lo que están haciendo? Para que vean ustedes que alguien sin el Señor, como Él dice, nada puede hacer. Y lo estamos viendo, aunque se trate de cosas de mucho peor todavía. Dice, y el hombre a quien estaba el espíritu malo soltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense ese cuadro. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Vean cuánta inversión hacían en los libros de brujería. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entiendan que todo ayuda para bien. Ya casi vamos a ir cerrando. Miren, en el libro de Romanos 8:9, ya para ir resumiendo todo esto, porque era necesario que le trajera yo esto, para que usted meditara en usted, o si usted conoce a alguien que no tiene el Espíritu en él. En Romanos 8:9 dice claramente, Romanos 8:9 dice que, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entienda que le tengo que mencionar esto para que no sea usted movido, arrastrado por una doctrina que no es la de Jesús. Usted tiene que meditar en su vida cristiana, meditar, pensar y ver todas estas grandes verdades, aplicarlas en su vida, recibirlas y ser lleno del Espíritu Santo. Eso dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando uno no es de él, no va para ningún lado. Nunca jamás va a llegar a la presencia del Señor en la manera que va a terminar en la ciudad celestial. Es a lo que me refiero. Vamos a leer Romanos 8:14 para que ustedes vean lo que está escrito también aquí en Romanos 8:14, para que se den cuenta ya de quiénes son hijos de Dios y por qué y de qué manera. Dice Romanos 8:14, gloria al Señor. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Sí, esa es la señal de cómo nosotros vamos a estar en continua comunión por medio de nuestras oraciones y Jesús intercediendo a la diestra del Padre. Dice en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso le decía lo que le decía al principio, de que no hay nadie aquí en la tierra, aunque sea su esposo, su esposa, su pastor, quien usted quiera, esposa, no hay nadie que se le adelante a usted a decirle que usted está en el Espíritu. Porque escrito está que el mismo Dios le va a hablar al espíritu nuestro que somos hijos de él. ¿Ya ve ahora sí? ¿Ya ve en qué consiste esto? Es que de nada sirve hablar de todo en la tierra, en el mundo, si la persona no está en el Espíritu. De nada le sirve ser un sabio
de la Biblia, de la Escritura, de las cosas de Dios, si está sin espíritu. ¿Sabe por qué? Porque se va a perder. De nada le sirve a usted ser una mejor esposa, un mejor marido. De nada le sirve a usted ser el mejor con el prójimo, dar limosnas, ayudar al pobre, al necesitado. De nada le sirve si usted no tiene Espíritu Santo. Entienda, usted no puede salvarse por esas cosas. Se ven bien delante de los demás, pero usted no va a ningún cielo. Por eso preocúpese de que su nombre, como les dijo Jesús, esté escrito en el libro de la vida. De eso se trata esto. Esto no se trata de que yo hago esto, yo hago lo otro y los demás me creen y me siguen y me buscan y me pagan dinero y aquí estoy y ahí la llevo. De eso no se trata. Se trata del día que usted se muera. ¿Dónde va a abrir? ¿O dónde va a ir a verlo, a abrir sus ojos? Si lo podemos decir así. Entienda lo que está escrito y es muy fácil. Lo repito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga eso. Entonces, ahí está todo ya. Voy a leer Lucas 11:13 y ya casi con esto voy a ir cerrando. Y esto se lo voy a leer porque es necesario que la gente sepa este punto bien importante. Lucas 11:13. Nosotros, me pongo yo, antes de venir a los pies del Señor, estamos preocupados de nuestros seres queridos a la manera de que no los queríamos ver sufrir, ¿cierto? Todo el tiempo dábamos cualquier tipo de regalo para tenerlos alegres y contentos y darles lo que les gusta. Y siendo hijos del diablo, sí, porque eso es lo que era uno antes. Hijos de maldición, enemigos de Dios, y aún así nos preocupábamos en que a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, el mejor regalo. ¿Por qué le digo esto? Porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Si en caso que usted no haya recibido, le voy a leer Lucas 11:13. Y preste atención y con esto ya voy a cerrar. Lucas 11:13 dice, gloria al Señor, se va a referir a la gente común y corriente aquí el Señor Jesucristo. Dice, pues si vosotros, siendo malos, porque ese es el estado de una persona sin el Espíritu Santo y sin Cristo, malos, malas personas. Por eso Jesús sabe a qué se está refiriendo y qué es lo que está diciéndole a la persona o a las personas, ¿no? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué son las dádivas? Los regalos, cualquier cosa que usted le nace de su corazón como papá o mamá, darle a sus hijos o a sus hijas. Usted sabía hacer eso desde que usted se acuerda, o a sus padres, sus abuelos, a quien sea. Pero él pregunta, oiga esta parte, él pregunta y les dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces ahí está abierta la posibilidad de que usted hoy en esta noche reciba el Espíritu Santo. Si es que en usted está a la disposición y Dios lo está guiando hasta aquí. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y yo voy a orar por la misericordia de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, por las personas que tú has puesto en sus corazones, puedan ver esta palabra, estos mensajes. Yo oro en el nombre de Jesús que tú, Padre, permitas que ellos se puedan arrepentir, para que ellos puedan recibir, Padre, con el poder y el deseo tuyo en ellos, puedan ser cambiados y transformados por medio de tu poder. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que ellos reciban el Espíritu Santo, Señor. Te pido por misericordia de ellos y de mí también. Que, Padre, se haga tu voluntad en cada uno de ellos, para que ellos sean la luz y la sal de este mundo.
y puedan hablarle a otras personas de un Dios que nadie conoce, sino solamente mediante tu Espíritu Santo lo pueden recibir. Señor, yo oro en el nombre de Cristo Jesús para que todas las cosas pasen conforme a tu voluntad, Señor. Que nada de lo que ellos hayan oído antes, Padre, tenga un efecto en ellos, sino que sea tu Espíritu, Padre, el que los esté llevando y les esté mostrando todas estas cosas, Padre, conforme a tu voluntad. Padre, permite que se arrepientan y que sean ellos bautizados con fuego, que ellos sean bautizados en el Espíritu Santo y puedan ser transformados y cambiados en una persona nueva. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo.